La primera vez que salgo a la calle es el 31 de agosto del 55, cuando Perón renuncia. Yo estuve 11 años preso, una buena parte de mi vida, ¿no? 11 años, es mucho tiempo. Hay que cambiar el modelo de país, necesitamos otro país con un proyecto nacional. No es nada sencillo traducir aquellos sueños al presente, ¿no? Pero te diría que me definiste como hombre de los 60 y de los 70. En realidad soy de los 50 también. Pero me parece, te diría que para tratar de comprender los 70, habría que primero interpretar los 60. Fue un grave error de los últimos gobiernos o de las últimas generaciones centrarse en los años 70 sin advertir que el gran laboratorio fueron los años anteriores, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, tomé algo que decías, ¿quién interpreta los años 70, ¿no? Fíjate que el kirchnerismo nos convirtió en víctimas, nos regaló derechos humanos que nunca reclamamos, por los cuales nunca habíamos peleado, ¿no? Reparaciones, jubilaciones especiales, y todo eso nos borró del mapa en cierta medida, ¿no? Nos acalló, nos solapó, y otros quedaron hablando de los años 70, ¿no? Otros. Mi padre era peronista, sí. Mi padre hacía juguetes de goma y no pudo mantener los 7 u 8 obreros que tenía, tuvo que indemnizarlos. Quedamos en la ruina total, como familia, ¿no? El bombardeo se dio en esos días, ¿no? Me acuerdo que él hizo un cartel para cada una de las obreras, La vida por Perón. Ninguna lo quiso acompañar, no fuimos solos. Así que para mí fue una experiencia muy fuerte. Recuerdo los heridos, los muertos, ¿no? La gente en la calle desesperada, buscando armas. Yo me formé en Cuba y en China, me envió Perón a China, sí, en el año 65. Yo hice la escuela para cadetes extranjeros en China. Era parte del operativo Retorno del 64, que lamentablemente fracasó, ¿no? Pero era como Perón había pensado en una especie de reaseguro militar, para lo cual se formaron la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, como reaseguro de su retorno. El retorno era pacífico. Yo me lanzo a la lucha armada cuando el Che está en Bolivia, en Yancahuazú, con aquella idea mítica que teníamos de que desarmando patrullas en la Argentina aliviábamos el cerco al Che. Cuando muere el Che en el 67, yo había caído ya en acciones de lucha armada, me balean y después voy a la tortura directamente y entro en coma. Me deja de funcionar el riñón, año 67. Caigo preso, bueno, salgo después de unos meses por un error, pero muy inválido, y me voy a Cuba para reponerme, ¿no? Reflexioné mucho, sí, en la última cárcel, que fue muy dura bajo la dictadura militar. Estuve, claro, en Salta, estuve en la U9 de La Plata, y para el Mundial me trasladaron de rehén a Córdoba. Pero digamos, fueron 5 años espantosos, pero sobre todo conocer el horror a lo que puede llegar el ser humano. Nunca había imaginado tanta sevicia, tanta degradación moral, ¿no?
No sé cómo sobreviví con un cierto equilibrio, ¿no? Fue muy espantoso. Además de las palizas brutales. En los años 90, y lo hemos denunciado muchas veces, a espaldas de la democracia y a espaldas del pueblo argentino, se establece un nuevo modelo que no había sido votado. La gente votó a Menem, no había un plan. Había el salariazo, había ¿qué? Había algunas consignas, pero nadie votó el agronegocio, nadie votó la soja transgénica, nadie votó el glifosato ni a Monsanto. Y la Argentina, que producía alguna vez ferrocarriles, vagones, camiones, aviones de primera magnitud, dejó de hacerlo gradualmente para poner todo el acento y la tecnología en los alimentos. Se fue estableciendo todo como una normalidad, como que ya no se discutía más. La Argentina se aceptó sojera y empezaron a cambiar los gobiernos y todas las políticas se convirtieron en políticas de Estado, que ya no se debatían. Todo eso se impuso en los años 90 y se dijo que era la sociedad rural y no era la sociedad rural. La sociedad rural, que concentra el odio de mucha gente de este gobierno y particularmente de la Cámpora, es un museo, es un reservorio de los archivos genéticos de la gran producción de carnes argentinas del siglo XIX. Nada más. Y después un buen restaurante. Y es la sala de exposiciones de Palermo. ¿Qué más? El nuevo poder está en otro lado. La nueva oligarquía es Eduardo Erstein, el hombre más rico de la Argentina, del cual el poder político trata de no hablar, trata de no verlo. Sin embargo, en la crisis del campo, cuando Néstor Kirchner tuvo que montar el búnker, su búnker político en el puerto de Buenos Aires, lo hizo en un departamento que le prestó Eduardo Erstein. O sea, luchaba contra los sojeros desde las oficinas del sojero mayor. La empresa de Eduardo Erstein tiene 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. Los que cortaban las rutas eran pequeños rentistas, algunos de los cuales no tenían más de 40, 50, 200 hectáreas. Ahora estamos en el siglo XXI. Yo creo que el siglo XX fue el siglo de los fracasos de las grandes revoluciones. Nos dejó desnudos, todas, la revolución rusa, la revolución china, la revolución argelina y la revolución cubana. No quedó ninguna. Es muy duro haber atravesado eso, ¿no? Como generación, te digo. Después de 20 años de trabajar incansablemente en construir un sistema de ideas coherente acerca de lo que estaba pasando con el modelo de la sojización, el agronegocio, la comida chatarra, el hacinamiento de la población en los conurbanos, terminó el proceso progresista, terminó mal, en un descalabro electoral. Se continúa con otro proceso progresista, aunque de derecha, empresarial, con vinculaciones evidentes entre uno y otro, y la cosa sigue igual. En general, la dirigencia política, y en particular la dirigencia peronista, es inmune a nuestros discursos. Ser peronista era tener una cultura planetaria. De hecho, Perón, la Carta Ambiental, la lee en el Pleno de Naciones Unidas en Estocolmo, la lee Yolanda Ortiz. Y de alguna manera Perón provoca que se conforme el PNUMA, el Proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue leído ese documento en las Naciones Unidas, cuando se formó el área de medio ambiente de la Sociedad de las Naciones Unidas. La dirigencia peronista no lo ha leído, no le interesa, no han leído la encíclica. Yo no puedo creerlo, ¿viste? No se puede creer, y que se digan peronistas y la gente los vote porque son peronistas. Si el único legado del peronismo era el documento, mejor dicho, el legado más importante era el proyecto nacional, y parte es el documento ecológico de los pueblos del mundo. Está olvidado. Lo que a mí más me duele es cómo ha cambiado el país y cómo se han perdido las memorias. Yo le decía a una compañera hoy,
ha habido una brecha epistemológica, se han perdido la ingeniería social que puso en marcha Néstor, ha cambiado el país. No solamente ha cambiado la infraestructura, sino que ha cambiado la mentalidad, ¿no? Y yo lo que veo que desaparecida la clase obrera, como ha desaparecido en la Argentina, y al convertirse la política en un gran espectáculo, lo que se ha producido es un corrimiento de las antiguas vanguardias que lo tenían todo claro, un corrimiento hacia el ciudadanismo, ¿no? Y el ciudadanismo es una masa de desclasados, una masa informe de sectores medios, toda una cosa que depende del Estado, depende de la renta básica, del salario por hijo. Nos quedamos sin base humana, por eso yo digo, la gente tiene que aprender a ser autosuficiente, recuperar su autoestima. El problema es que vos tenés movimientos piqueteros que Mauricio no es un tonto, como creía Néstor, ha tercerizado la pobreza. Le sacó el dinero a los intendentes del conurbano y se los da a los grupos piqueteros. El 28% es para gastos de administración. O sea, Pérsico, Grabois, el otro, los barrios de pie, ganan fortunas, ¿comprende? Y manejan un poder inmenso. Y la gente no puede salir del asistencialismo. Y eso, la humillación que provoca, que a vos te den plata sin trabajar y sin contraprestación, es terrible. Además tenés desolación y tenés desarraigo porque estás en un lugar que no conocés. Te trasladaron de Santiago del Estero o de Corrientes a un barrio de La Matanza o de Moreno, te alimentan con un plan, si te portás bien y te dicen el diezmo para la organización, tenés que ir a todos los actos, cortes de calle, todos los actos, esos, y si no te sacamos el plan. Y si te portás bien te damos 2 planes. Es de terror, pero eso durante años, ¿qué quedó? Nada, la gente no sirve para nada. Entonces hay que decirle, mirá, cuando tengas un laburo, comprate una moladora, eso es lo que yo hago por radio, comprate una moladora a crédito y comprate un barreno y después, cuando te quedas sin laburo, pones un cartel, hago trabajos a domicilio. Hacete una huerta de radicheta en el fondo, pone un árbol en la vereda, reconciliate con los vecinos, unite en el barrio. La militancia es servicio, claro. Es puro servicio. Y el propósito principal siempre es elevar la vara ética lo más posible. Segundo punto, la lucha es por la autonomía de los pueblos, nunca por conducirlos, nunca. Tercero, la lucha revolucionaria se da siempre en los márgenes, nunca en el centro, nunca por el poder, siempre desde las sombras, desde la penumbra de los márgenes, ¿no? Bueno, y esto hoy día a mí me deja muy solo con mis recuerdos, ¿no? Frente a eso yo sigo siendo revolucionario. No por las armas, pero siento que persisto en cambiar el mundo, ¿no? Nada de lo que hacemos nosotros podría ser consumido por un europeo. Nosotros le estamos dando papa transgénica a nuestros niños. Un italiano no alimentaría a sus cerdos con esa papa y ellos lo saben. Y las galletitas tienen soja transgénica, todo. No, es inviable. Yo creo que están engañándonos porque hay un acuerdo profundo. En realidad ellos comparten el modelo extractivo de la minería química, el modelo de la sojización y de los pools. Donde hay ganadería, hay pools de ganadería, o sea, siguen con los pools. Es el mismo sistema. El desarraigo implica el desarraigo y la desolación del pueblo argentino, que es la más grave situación que estamos viviendo, porque la gente entonces es rehén de ellos, porque no tiene suelo, por eso el antiguo término español desolación. Ajá. Carece de suelo y carece de arraigo, no tiene raíces. Y sin embargo seguimos sin debatir qué vamos a hacer después de la soja, si es que hay un después de la soja. En todo caso habría que ver quién repara lo que el modelo dejó, porque la devastación y la deforestación que ha dejado la soja va a quedar igual. El despoblamiento masivo del campo también. No hay ninguna voluntad de volver a lo que era la Argentina, ¿no? ¿Y de dónde sacamos chacareros para repoblar el país? ¿De dónde sacamos familias rurales? ¿No?
Es difícil pensar cómo volver atrás. Es sumamente difícil. Yo creo que esto requiere un debate nacional. Olvidaron el sujeto humano. Por eso yo he revisado bastante todo eso. Soy un poco a veces indulgente con el fracaso del peronismo, porque pienso que el fracaso de las revoluciones nacionales como el peronismo se dan en el marco de un fracaso planetario del marxismo-leninismo, que se ha convertido después con la Revolución China en la locomotora del capitalismo. Ahora todo el mundo trata de resolver los fragmentos por las parcialidades y hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo de país. Necesitamos otro país con un proyecto nacional. No hay parches, ¿comprendes? Los parches no sirven, ¿no? Y que lamentamos que el modelo productivo argentino produzca estas cosas. Que desearíamos otro tipo de Argentina, otro tipo de modelo productivo, otro tipo de más amigable con el medio ambiente, que no dañe la tierra, que no dañe a las personas. Expresar buenos deseos. Yo aprendí en Chiapas que hay que despertar los sueños y hay que mezclar la poesía con la política. Siento que tenemos que desear con fuerza una nueva dirigencia política que se acerque a este ideal, quizá un poco romántico, ¿no? Que haga de la poesía una fuerza revolucionaria que transforme la política, que eleve la vara de lo moral. Yo me manejo con la computadora, con mis páginas. Ahora tengo una página que se llama Trinchera por la Liberación Nacional, en torno a la cual estoy trabajando, que es una reivindicación del peronismo libertario arcaico original, tratando de recuperar el cauce de la Revolución Nacional en la Argentina, Trinchera, en Facebook. Bueno, pero yo tengo mi huerta, tengo mi yegua, tengo mis gallinas y tengo mi leña. O sea, he demostrado en la vida práctica que se puede volver a la premodernidad, como dice Dugin, para retomar otro camino que no sea la posmodernidad, sino que sea otra cosa diferente, donde haya valores éticos, donde haya convivencialidad. Me parece que esta es la discusión. O sea, el único camino que tenemos es la posmodernidad, o podemos volver a una ciudad donde haya frutales en las veredas y a la vez tengamos el celular, pero no seamos esclavos del celular, sino que lo sepamos usar, porque seamos hombres autosuficientes, que creamos en los actos personales, en la reconstrucción personal, volvamos a tener un proyecto de país, y entonces usemos el celular o la computadora desde una perspectiva diferente.